El viernes pasado se llevó por fin la comparecencia del fiscal Luis Joaquín Méndez en el Congreso. Fue a puerta cerrada, sin embargo, algo se supo de lo que ahí pasó. Sandra Quiñones, presidenta de CLADEM, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. A ver, te escuchamos un poco mal, no sé si tú nos escuchas bien, Sandra. Perfectamente bien. No, No, no escuchamos. por favor, Carolina, a ver si volvemos a retomar la comunicación, porque se oye muy hueco acá, no, algo está Va pasando. otro A comentario, ver, si quieres. sí. Dice Almita Richter, los niños de la cuarta T perdieron. Escuelas de tiempo completo, alimentos en las escuelas, maestros calificados, todas las vacunas, medicamentos, segura popular y somos el primer lugar en pornografía infantil. Muchos han perdido la vida y otros sus padres, pero por favor, con los niños no. Sí. Perfecto. Parece que ya tenemos a Sandra. Ahora sí nos escucha, Sandra. Sí, ahora sí, ya los escucho. Ahora sí Buen te día. escuchamos muy bien, Sandra. Gracias. Oye, a ver, bueno, hubo esta comparecencia del fiscal Luis Joaquín Méndez. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué pruebas aportó sobre el caso? ¿Qué dijo? Bueno, de lo que realmente tendría que haber dicho, pues no dijo nada. Fueron evasivas ante los diputados, hasta donde sabemos. Obviamente no podía exhibir ni hablar de la carpeta ante un poder diverso al que está facultado legalmente para hacer la integración de la misma. Hubiera sido otra victimización a Lu Raquel de una manera espantosa. Afortunadamente pues no lo hizo, ¿no? Básicamente fue el que le estuvieron preguntando las razones por las cuales pues decide dar estas dos espantosas entrevistas, ruedas de prensa, donde sí filtra una serie de informaciones, ¿no? Donde incluso da la sugerencia que ella misma se autoinmola o ella es la que Sí. hace las pintas, ¿no? A final de cuentas, como nosotras habíamos previsto y predicho, una comparecencia entre cuates, no se le hacen más allá, apercibimientos más allá de las meras preguntas, no hay una sucesión mucho más puntual al fiscal, porque tenemos que recordar que esto es algo muy común que sucede en las fiscalías, la victimización institucional. ¿Y cómo explicó esas dos ruedas de prensa que, como coincido contigo, son absolutamente horrorosas, pero además donde viola el proceso y viola digamos, la secrecía del proceso? Mira, la Fiscalía tiene la mala costumbre, porque recordemos que el doctor Octavio Solís está esta mala costumbre de, en aquellos casos que ellos consideran importantes, emblemáticos o relevantes, dar ruedas de prensa, ¿no? Hace 2 años fue sobre un caso de una niña abusada en Puerto Vallarta, la muerte del exgobernador en Puerto Vallarta, la muerte de otro empresario conocido, el señor Tomé en Puerto Vallarta. O sea, todas aquellas cosas que Fiscalía cree que son relevantes, pues salen en rueda de prensa a dar a conocer, porque según ellos esto es la forma de ser transparentes y de informar a la sociedad. Sin embargo, en esta delgada y muy estrecha línea, pues por lo visto no han entendido que en el tema de delitos por razón de género, específicamente feminicidios o abusos sexuales, no pueden dar mayores datos más que los mínimos indispensables. Esto es qué fue lo que pasó, dónde pasó y si se abrió la carpeta, asunto, no más. ¿Por qué? Sí. Porque no solo estás violando el proceso, estás victimizando a las mujeres, a las niñas, estás contaminando la carpeta, estás ventilando un asunto que debería, por su propia naturaleza, mantenerse en la secrecía de la investigación. Eso no ha entendido Fiscalía. Es algo que a nosotros nos hubiera gustado que algún diputado le preguntara por qué no le gusta mantener la secrecía en aquellos asuntos donde se ven involucradas niñas y mujeres. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Y bueno, tocas el punto central. ¿Qué hubieran esperado? ¿Qué debimos haber esperado
de esta comparecencia. Primero, por supuesto, que fuera pública, es a lo que están obligadas las legisladoras, los legisladores a hacer públicas todas aquellas actividades que tienen que ver con sus representados, con sus jurídicamente avalados por la Constitución que ellos representan. ¿Qué es lo que debemos haber esperado? Que el Congreso justamente pusiera el dedo sobre la llaga de estos asuntos, de estos malos manejos de comunicación e incluso de investigación de la Fiscalía, porque ya se van a cumplir 2 meses de la muerte de Luz Raquel. Sí, efectivamente, de entrada, pues que fuera una comparecencia abierta, incluso donde se nos hubiera permitido mantener un diálogo tanto con los legisladores y el propio fiscal y el personal que acudió junto con el fiscal a esta comparecencia, ¿no? El que nos explicaran cómo es posible que a estas alturas, con 2 alertas de género y tanto trabajo, desde el estudio para la alerta como ahorita dentro de las mesas de trabajo, sigan sin estar articuladas los municipios, Centro de Justicia, la unidad especializada en delitos por razón de género del Centro de Justicia, la propia Fiscalía, la Secretaría de Igualdad Sustantiva. ¿Cómo es posible que a estas alturas sigan sin existir un solo protocolo homologado para la zona metropolitana de Guadalajara en el tema de la emisión y seguimiento de las medidas de protección? Sí hay muchos temas que debieron de haberse tocado en torno a lo que sucedió con Luz Raquel, no precisamente su propia muerte, sino todo lo que la da para, por un lado, saber dónde están las fallas, para entonces, que es lo más importante, que a las mujeres en el Estado nos preocupa. ¿Qué va a pasar con la siguiente si sigue sin haber estas articulaciones, si sigue sin haber un solo protocolo, si sigue sin haber una directriz clara y precisa de cómo se entregan los pulsos de vida, cómo se les da seguimiento a las medidas de protección, cómo se les da seguimiento a las propias carpetas dentro del Centro de Justicia a través de la unidad especializada por delitos de razón de género? Esas son las preguntas que a nosotros nos hubiera encantado hacerle a las autoridades, porque recordemos que no solo compareció el fiscal, también comparecieron otras autoridades involucradas en el caso y que son en esta falla de horrores y de errores las que terminan, ¿sí?, victimizando y revictimizando a Luz Raquel y a su familia. ¿Qué podemos esperar, Sandra? O sea, ¿vamos a resolver algún día el caso? ¿Vamos a conocer qué pasó realmente? ¿Qué podemos esperar? A mí me queda claro que hasta que alguna de las colectivas feministas entren como asesora jurídica de la familia y empiece a presionar a la carpeta, o que llevemos la propia experiencia al seno de la mesa de los trabajos, de la mesa de seguimiento de la alerta de género, hasta que no vayamos a otras instancias, vamos a poder ver que realmente se está empezando a trabajar una investigación como debiera de ser. Porque bueno, queda claro que si por fiscalía fuera, desde cuando ya le hubiera dado caso, porque hubiera sido un suicidio, ¿no? Entonces sí, hacer la presión desde los mecanismos y las formas que las mujeres, las abogadas, las defensoras de derechos humanos conocemos, para que el Estado pues haga lo que tiene que hacer. Sandra Quiñones, presidenta de CLADE, muchísimas gracias por esos minutos para decir las cosas. Un buen día, feliz lunes. Gracias, igualmente.